El procedimiento por casos por presuntas violaciones de los derechos humanos, bien sea ante la Comisión o ante la Corte, es un procedimiento en el cual se deben garantizar a su vez los mínimos en materia de garantías judiciales y protección judicial por parte de los órganos del sistema. De esta manera, el principio fundamental dentro de estos procedimientos es precisamente el principio de contradictorio, en el cual a los partícipes dentro del procedimiento, bien sea de peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de casos contenciosos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben tener la oportunidad de controvertir no solo las pruebas, sino los alegatos que presente cada uno de los partícipes dentro de dicho procedimiento. Este procedimiento, el de peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, da inicio tras la presentación de una petición, bien sea por parte de cualquier persona que se encuentre en los estados de la Organización de Estados Americanos o por parte de un estado miembro de la organización, en el cual estaríamos en peticiones de las cuales se señala el artículo 45 de la Convención Americana. Estas peticiones deben llenar los requisitos que se alegan o que se contienen en el artículo 28 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son requisitos muy sencillos. En principio son los hechos los cuales se están presentando como violatorios de derechos de la Convención Americana, cuáles serían los presuntos derechos violados, cuáles fueron las reclamaciones que se hicieron ante autoridades nacionales. Todo esto con el fin de verificar precisamente si la comisión es competente para conocer de la petición. Posteriormente a llenar estos requisitos y la verificación de ellos por parte de la comisión, se da traslado de la petición al Estado con el fin de que éste presente sus observaciones tanto relativas a los hechos como al cumplimiento de los factores de competencia y requisitos de admisibilidad, particularmente el previo agotamiento de los recursos internos. Esto en razón al llamado principio de subsidiariedad consagrado en el preámbulo de la Convención Americana, que recordemos significa que los órganos del sistema cobran competencia para conocer de casos por presuntas violaciones a los derechos humanos, toda vez que los recursos internos, particularmente de naturaleza judicial, hayan fracasado en dicha atención a los hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos. Posteriormente, entonces, la comisión se pronuncia una vez oído tanto el peticionario como el Estado en términos de su competencia y el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. Se pronuncia en relación precisamente con la admisibilidad de la petición a través de su informe de admisibilidad. En ese informe de admisibilidad, entonces, fija el alcance de su competencia o incompetencia, dependiendo precisamente del caso en concreto y el análisis de la misma comisión, así como los hechos que serán debatidos en el fondo del caso, como los presuntos derechos que se encuentran involucrados o en juego dentro del caso. De esta manera, el análisis de fondo que se presenta en la segunda etapa ante la comisión es un análisis en el cual se verifica la veracidad de los hechos por un lado y por el otro si estos hechos son contrarios a los derechos consagrados en la Convención Americana o cualquier otro tratado del cual el Estado haya dado competencia a la comisión. Se pronuncia entonces la comisión mediante un informe de fondo en el cual analiza la responsabilidad internacional del Estado y concluye si ésta se configura o no en el caso en concreto, y en caso en que se configure se pronuncia solicitando la ejecución de algunas recomendaciones o produciendo unas recomendaciones al Estado con el fin precisamente de afrontar la situación violatoria. El Estado tendrá 3 meses con el fin de cumplir con estas recomendaciones en principio, toda vez que desde la fecha en la cual se expide el informe de fondo por parte de la comisión, el cual se refiere el artículo 50 de la Convención Americana, la comisión tendrá 3 meses de allí en adelante con el fin de decidir si lleva el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o si termina el caso en su foro a través de la expedición de un informe de fondo definitivo, que no es otro informe al cual se refiere el artículo 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De esta manera, es muy importante que los estados tomen una decisión en relación con el cumplimiento de las recomendaciones o no, toda vez que esto es un elemento medular que tiene en consideración la comisión con el fin de evaluar si remite o no el caso ante la Corte. De esta manera, quien tiene la facultad de remitir un caso ante la Corte no son las presuntas víctimas, sino la comisión, una vez analizado precisamente el cumplimiento de estas recomendaciones, así como otros elementos de juicio, todos ellos definidos en el reglamento de la comisión. Ahora bien, una vez es remitido el caso ante la Corte, la Corte da traslado al Estado y a su vez a los representantes de las víctimas con el fin de que ambos se pronuncien en relación con el caso presentado por parte de la comisión ante la Corte.
De esta manera, los representantes de las víctimas podrán presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, en el cual podrán presentar cualquier tipo de alegación, aportación de pruebas, siempre y cuando se encuentren circunscritas a los hechos presentados por la comisión. De esta manera, los representantes de las víctimas tienen como limitante la presentación de hechos diferentes a los hechos esbozados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo o informe de artículo 50. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibe el escrito del Estado, en el cual también se presenta observaciones tanto en relación con los hechos, tanto alegaciones de naturaleza jurídica, como la aportación de pruebas respectivas, y abre el debate oral al cual cita una audiencias que se presentan en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta sede es en San José de Costa Rica, en la cual se reciben pruebas y se reciben alegatos definitivos. Luego de ello, las partes tienen una oportunidad para presentar a su vez, después de los alegatos definitivos orales, alegatos definitivos por escrito, frente a los cuales ya la Corte presenta su sentencia o presenta sus conclusiones a través de sentencia. Esta sentencia no es apelable y frente a ella solo se pueden presentar un recurso de aclaración o interpretación de sentencia, con el fin de que la Corte aclare algunos puntos que pueden llegar a ser oscuros, sobre todo para la ejecución de las reparaciones por parte del Estado. De esta manera, la responsabilidad internacional del Estado es determinada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sentencias, las cuales no son apelables y son de obligatorio cumplimiento para los Estados.